Bueno, Eduardo, tenemos a dos Coan en la mesa. Vamos a diferenciarlos. Willy Coan. Willy, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y felicitaciones por el tema de la radio. Bueno, realmente. Yo soy Coan el bueno. ¿Y Luciano Coan con C, el malo o no? Sos Coan el bueno porque sos Coan con K. Agustín de Telis, gracias por estar aquí. Bueno, lo hemos escuchado a Guillermo Nielsen, pero Willy, la primera pregunta es, porque la gente lo que te pregunta es, ¿cómo me va a impactar a mí? ¿Cómo va a impactar en la economía de aquí en los próximos meses estas decisiones y esta crisis que hay en el frente externo? Y bueno, yo creo que la gente en alguna medida está, digamos, percibiendo en carne propia lo que está pasando con la situación económica, ya, digamos, desde que me parece que se complicó, en definitiva, el modelo, que fue cuando el gobierno tuvo que instalar el control de cambios y el cepo cambiario. Eso, en definitiva, fue la primera gran escasez de dólares. El gobierno aguantó lo que pudo, digamos, en esa idea de vivir al contado, es decir, de pagar la deuda y básicamente pagar la deuda con reservas y de usar las reservas también para emitir un poco menos. El problema de fondo, desde mi punto de vista, es siempre el mismo. Es que el gobierno gasta mucho más que lo que recauda, pero en una forma ya muy impresionante. Y entonces hay que emitir, digamos, hay que imprimir muchos billetes, ya demasiado, y eso es lo que genera la inflación. Con más dólares en la mesa, eso iba a, de alguna manera, moderarse un poquito, digamos. El gobierno tal vez no iba a tener que emitir tanto. Y además, con más dólares en la mesa, bueno, la gente está un poco más contenta en la Argentina, porque bueno, hay más dólares para turismo, el dólar no es tan caro. Si el dólar no es tan caro, las cosas no son tan caras. No es necesario que aumente tanto la nafta. En fin, toda esa situación que sobre todo los sectores medios y los sectores más populares vienen sufriendo con los aumentos de precios, y bueno, como mínimo no parece claro cómo se va a moderar, digamos. Y me parece que la gente, en definitiva, lo que está haciendo es, bueno, trata de gastar menos. Fíjate vos que, por ejemplo, empresas de consumo masivo, Procter & Gamble, Unilever, las que venden desodorante, jabón, etcétera, están viendo, bueno, que hay menos venta en volumen. La gente, evidentemente, tiene que comprar menos, vuelve, obviamente, a las segundas marcas. Bueno, eso es en definitiva lo que tenemos. Un modelo que para mi gusto no estalla, todos los economistas coinciden que el modelo no estalla, no es el 2001, eso es una gran cosa, digamos, pero hierve, es un modelo que hierve y cada tanto tiene un poquito más de hornalla. Y me parece que este evento crediticio de que Argentina por ahora no va a poder colocar deuda, si Argentina no va a poder colocar deuda, entonces la nafta tiene que aumentar, porque YPF no tiene cómo financiarse. ¿Quién financia YPF? Y bueno, 700 pesos el tanque de nafta. Eso es lo que en definitiva termina sufriendo la gente. Cuando el ministro de Economía, Kicillof, ahora muy de moda y como explicó muy bien Jorge, dice, no necesitamos crédito, no, bueno, pero acá, digamos, hay prácticamente 2/3 de argentinos que no pueden comprar una vivienda porque no hay crédito hipotecario. Todos necesitamos crédito. Entonces, que la Argentina tenga menos crédito, naturalmente impacta en la vida económica de todos, ¿no? ¿Piensan hacer algo de acá a los próximos meses? Pero claro, como se hizo siempre, por ejemplo, a lo largo de todo el último tiempo, como constantemente. Tomo algunas de las cosas de las que hablaba Willy recién. En un momento decía esto de vivir de contado, lo llamaba Willy. Esto que él llama de vivir de contado, yo creo que es una de las grandes virtudes que tuvo el modelo económico durante los últimos años, que fue la política de desendeudamiento. Esta política de desendeudamiento es una de las cuestiones que está por detrás del conflicto que hoy estamos viviendo. Esta política de desendeudamiento le permitió a Argentina recuperar grados de libertad en la administración del gasto público, en las partidas hacia las cuales destina el gasto público y haber avanzado en términos redistributivos mucho durante los últimos años y haber estimulado la demanda y haber hecho crecer la economía, que es como vino funcionando el último tiempo. Y otra de las cosas que, junto con esto que acabo de decir, rescato y tomo de lo que dijo Willy, es como este mensaje que da donde, por un lado, pareciera que la preocupación está puesta en el trabajador, en la clase trabajadora que sufre, según lo que él describía, a partir de la inflación, y por otro lado, el mensaje que da
implícito como respuesta a eso es que hace falta llevar adelante un ajuste fiscal. Entonces, digo, si uno está preocupado por los sectores más vulnerables de la sociedad, no puede plantear un ajuste fiscal, porque cuando uno analiza las partidas del gasto público, encuentra que los destinos, salvo, después podemos discutir algunas cuestiones vinculadas con el tema de subsidios, tienen justamente la atención puesta en estos sectores de ingresos más bajos. Entonces, me parece que la política económica argentina, y lo que vamos a ver de acá en adelante van a ser medidas en ese sentido, va a apuntar a seguir sosteniendo la demanda, a seguir estimulando el crecimiento económico a través de los estímulos al consumo, bien, Agustín, utilizando algo, el sector público para eso. Algo se hizo mal para que hoy la economía argentina esté como... No, sabes que no es que se parada, haya hecho mal. En el medio, digo, de decisiones en lo cotidiano, chiquitas, podemos discutir. Por suerte, gracias a la política de desendeudamiento y haber recuperado la soberanía económica, hoy podemos discutir las puertas adentro, no como cuando venían impuestas desde afuera. Pero no es que algo se hizo mal. Lo que ocurrió es que el propio ciclo económico argentino fue encontrando restricciones que tienen un carácter estructural en la economía argentina. Esto que decía recién Willy de la escasez de divisas, es una cuestión estructural de nuestra economía. Tiene una estructura productiva desequilibrada, tenemos un sector primario exportador que genera dólares, un sector industrial muy dependiente de importaciones. Los ciclos económicos implican que las importaciones crezcan a tasas muy altas, porque justamente para poder industrializarte requerís de importaciones muy fuertes de bienes de capital. Por eso la cerraron. Y entonces se encuentra un angostamiento. Ese angostamiento, ese estrangulamiento externo te genera una escasez de divisas. Ahora... Que solamente ocurre en Argentina, porque, digamos, dólares sobran en todo el mundo, para Paraguay. Pero esta estructura desequilibrada no la tienen el resto de las economías. Este razonamiento en tu descripción, monetario, fiscal y lo que vos venías comentando, tiene una matriz ideológica neoliberal que no responde a la estructura económica argentina. Este desequilibrio que tiene la estructura económica argentina, en términos que es lo que termina generando la escasez de divisas, en otras economías no se dan. Vamos a un vecino. Digamos, Brasil tiene una cuestión industrial que no es dependiente de importaciones como nosotros. Pero no emitir billetes para digamos, no usar la inflación como mecanismo. Es que no se usa la inflación. Pero eso lo hace el Pepe Mujica, lo hace, no es un tema ideológico, todo lo contrario. Pero los países más de izquierda de la región son mucho más serios fiscalmente que este gobierno. El gran desafío que hoy tiene... Lo que ha hecho este gobierno, de la manera que se han rifado las reservas, la manera que está endeudado el Banco Central, esto no se ha visto en ningún gobierno de izquierda, ni, te vuelvo a repetir, ni Mujica, ni Evo Morales, ni Correa, digamos, que prácticamente mantiene la dolarización para no gastar más que lo que recauda. Mantener una dolarización. Te quiero decir, lo que resulta paradójico es que escuchándolo, Agustín, daría la impresión de que Argentina está como en el mejor de los mundos posibles. No, esperá, no instales algo que no dije. Estamos en una situación delicada, pero escuchando la historia que comentás es, bueno, el gobierno ha hecho todo bien y se está enfrentando a restricciones. Mi impresión, en cambio, lo que estamos viendo es un gobierno que se ha quedado sin márgenes de maniobra. Ya desde hace al menos 2 años la Argentina tiene muy poco para mostrar. En algunos indicadores hay que ir incluso más atrás para encontrar resultados positivos. Y lo que observamos ahora es un gobierno que no tiene ningún margen de maniobra, no tiene ningún margen de maniobra fiscal, porque, por ejemplo, se hizo política fiscal agresiva en momentos, como en 2009, donde la economía caía, pero también en momentos de muchísimo crecimiento. El gobierno fue agresivamente procíclico y lo que queda hoy es que en una economía que necesita un gobierno actuando activamente, haciendo política macroeconómica, no le quedan balas para usar. Entonces estamos a la deriva. El gobierno este año parecería haber reaccionado un poco tarde y empezado a moverse para tratar de resolver algunos de los problemas, y lo que quedamos hoy es completamente a la deriva de factores que de alguna forma no son exógenos, que tenemos muy poca capacidad de maniobra. Llámese la soja, que en los últimos meses nos ha dado muy malas noticias, o llámese la resolución del conflicto de los holdouts, que estamos en una situación en la cual el gobierno parecería haberse abierto y está ahí intentando resolverse en manos privadas. Lo que queda aquí es un escenario completamente binario que tiene al gobierno observador. Si se resuelve favorablemente la situación de los holdouts, da toda la impresión de que puede comenzar a transitarse un sendero de transición relativamente, no digo virtuoso, pero sí ordenado hacia la salida del gobierno, básicamente sostenido por lo que se ha comentado acá antes, que es que, la expectativa de que el gobierno se va ancla la economía hoy y con eso podemos crecer. El tema de inflación, eso se los planteo a los tres, sí. Es un tema
que perturban mucho a la vida cotidiana de todos. Pero por eso el gobierno perdió las elecciones el año pasado y por eso, digamos, el funcionario que tiene peor imagen en las encuestas, sacándolo a Udú, es Axel Kicillof, digamos. Vos pensás que cuando Kicillof llegó al manejo de la economía en el 2011, las reservas eran de 50.000 millones. O sea, digamos, es muy difícil que lo que en alguna medida empezó como el cepo cambiario vaya a terminar de otra manera. Yo creo que lo que estamos viendo en el tema de la negociación de la deuda, y bueno, es un proceso, digamos, muy parecido a lo que vimos en el cepo cambiario, incluso las declaraciones de los funcionarios, la agresión hacia el mercado financiero, digamos, esto se repite lo mismo. Falta Val Medina que diga que son los que se quieren ir a Miami. Mira, Ahora pero hay un dato importante, digamos, porque es importante para adelante. Digamos, la presidenta por ahora está eligiendo redoblar este camino. Axel Kicillof puede llegar a ser el orador estrella del acto de Unidos y Organizados la próxima semana en el Luna Park, digamos. Quiero decir que eso es un dato que hay que tomarlo y yo creo que eso también en alguna medida, bueno, digamos, veremos cómo le sienta el default a la economía, este default muy particular que por supuesto no es igual que el del 2001, y bueno, y los resultados económicos en definitiva serán los que manden. Si lo que vemos de aquí a fin de año, claro, si lo que vemos de aquí a fin de año es más brecha cambiaria, más inflación, más desempleo y más pobreza, como muchos observan, y bueno, Kicillof tendrá un valor a fin de año creo que menor que el de hoy. Por eso si al revés, si la cosa sale bien, y bueno, Kicillof puede ser candidato a presidente. ¿Qué van a hacer concretamente? Sí, el gran desafío, vos hablabas de inflación hace un rato, que estamos planteando y sobre el cual se está trabajando es seguir desacelerando la tasa de inflación, que se viene desacelerando, ¿no? Digo, vos medís sí, porque no se vende. Bueno, claro, la recesión ahí ha hecho un trabajo exitoso. Disculpame. Y con medidas de corte heterodoxo y en un gobierno que siempre entendió que tiene que priorizar la distribución del ingreso, tiene que priorizar el hecho de preservar el empleo y la actividad económica, y ese es el gran desafío. Si uno pretendiera recortar inflación a tasas más bajas, enfriando la economía, como plantea Willy, entonces se enfrió, es que no se enfrió, hay una pequeña desaceleración, es cierto que tenemos 2 trimestres consecutivos de caída, pero las medidas de política económica apuntan a sostenerla, no a hacer recortes o ajustes como lo que vos proponés para que la economía caiga y entonces se desacelere Agustín, la inflación. La realidad de los últimos 3 años indica que es al revés, que es todo al revés, digamos, el estatismo económico, la emisión monetaria, ahí está el tema, eso es lo que ha generado. Esa es la discusión que está de fondo. ¿Vos creés que el Estado ha sido un fracaso, molesta el funcionamiento de la economía? Naturalmente, ha sido un fracaso espectacular. Entonces volvamos a las políticas neoliberales que tanto te gustan, que rigieron la economía argentina en la década del 70, 80, 90, y que generaron, y la gente se acuerda perfectamente, lo que generó sobre el empleo, sobre la distribución. Volvamos a el problema fue también el gasto público, no tuvo nada que ver el neoliberalismo. Pero el gasto público tiene un corte. ¿Vos conocés la composición de gasto público, el perfil progresivo que tiene la composición de gasto público? Obviamente. ¿Qué porcentaje va a seguridad social? Sí, claro. ¿Qué porcentaje va a programas? La mayoría, pero eso no es el gasto público que hay que bajar. Digamos, no es ni los jubilados ni los hospitales. Andá, fíjate cómo está la educación, fíjate cómo está... trabajar sobre la cuenta de subsidios. Pero obviamente, está bien, ahí hay un margen para trabajar, estamos de acuerdo. Cuando sea el momento se va a trabajar. No es el momento, la corrupción. Con la obra pública, es una vergüenza. Yo lamento mucho, sinceramente, Agustín, hace mucho que te escucho y ver cómo se van devaluando los objetivos, ¿no? Hace algunos años se hablaba de un proceso de crecimiento sostenido, de desarrollo, con inclusión. Ahora está diciendo... sostengamos para no perder el empleo, es decir, cada vez lo que se espera de la economía es mucho menos. El mundo de hoy no es el mundo 2007. Lo que hay que tener en cuenta es que, gracias porque me diste exactamente el pie, que este argumento oficial de que lo que está viviéndose en Argentina no está pasando también en el resto del mundo es totalmente falso. La economía, incluso latinoamericana, con la excepción de Brasil, que tiene sus problemas, la economía latinoamericana e incluso la global está creciendo, y en esa economía mundial Argentina es una excepción. Estamos viviendo la que posiblemente sea la recesión más, no quiero decir ninguna palabra, pero más inexplicable de nuestra economía, porque llegamos a esta situación donde estamos teniendo retrocesos evidentes en términos de consumo, de distribución del ingreso del empleo, que por alguna razón no entiendo por qué no las mencionás como si esta no fuera la realidad. Pero la explicación de eso es que todos trabajamos para el Estado. Es decir, en la Argentina
pagan impuestos a las ganancias hasta los maestros. No, pagan es decir, impuestos a las ganancias, pero los sectores de ingresos más altos y se redistribuye Agustín, hacia los más bajos. No, Agustín. A vos lo que te molesta, Willy, es a el mí no me Estado molesta. y el rol redistribuidor que el Estado tiene en la economía. No, a mí no, al 70% del padrón electoral, no a mí. No, la no me gente consta. está harta del Estado. La gente está harta del Estado. Harta del Estado. Yo creo que harta no. de pagar los impuestos. Yo creo que no. Pero Salí, caminá obviamente. y mirá encuestas. Digo, no solo caminar y hablar con la gente. Mirá Yo creo encuestas. que O sea, la esa es discusión la percepción es tuya. independiente. Fíjate de esa. quiénes son los candidatos a presidente que van liderando las encuestas. Todos pro mercado. Pero obviamente. Vamos a ver cómo les va a ir. Pero obviamente. Bueno para que entienda la gente. Son Pero- todos candidatos pro mercado pero que ven natural. mal la participación del Estado. No, la participación no. ¿Y Scioli? El modelo de Scioli estatismo, del digamos, absoluto. Y solo impuestos. Acá, vos fijate que lo único que aumentan son los impuestos y Pero la los inflación. impuestos son la herramienta que tiene el Estado para financiarse, para poder hacer política económica, para poder Pero hacer política no con el nos gasto ayuden público, más, estimular la Agustín. La economía. gente no quiere que los ayuden Bueno, más. no, La vos gente querés no ir a una quiere- economía de libre pero mercado absoluto. como todo Está el bien. mundo. Al capitalismo como quieren los de los fondos buitres. No, querido, como quieren los brasileños, como quieren los uruguayos, como quieren la mayoría de los argentinos. No es así existen economistas, digamos. Hoy en el mundo, estas ideas... Al contrario, hoy no el mundo está existen más, cambiando. No, al Agustín. contrario. Por Hoy el favor. mundo está cambiando. Y esa doctrina de pensamiento ideológico que vos defendés es la que hoy está Es la perdiendo que peso. funciona en Hoy el mundo está Uruguay, la que cambiando. funciona en No, todos no, lados. es cierto, ¿no? Nos quedan 30 segundos. Yo creo que existe un debate interesante ahí, pero creo que el problema macroeconómico argentino no tiene nada que ver con lo que está mencionando. Sea el modelo que planteas vos, sea el modelo que planteas vos, lo importante es que la economía tenga un modelo consistente. Y lo que Argentina no tuvo bajo ningún punto de vista es un modelo consistente en ninguno de sus términos. Ni siquiera fue un modelo heterodoxo consistente, con lo cual jamás acá en Argentina, con lo cual dejando de lado el debate de la importancia de la participación del Estado, sin un modelo consistente que vuelva sostenible la cuenta corriente, vuelva sostenible la capacidad de financiar el Estado, vuelva sostenible el crecimiento, la capacidad de acceder de obtener dólares para la economía, no hay ninguna posibilidad de conseguir un desarrollo sostenido, ni en el modelo que parece plantear Guillermo ni Agustín. Bueno, Nadie está planteando tenemos cerrarse que a los ir, mercados nos tenemos que ir. internacionales. Bueno, Hoy estamos nos tenemos atravesando que una ir porque situación además que lo posterga. viene un tema muy importante. Se anunció un 17% de aumento a los jubilados a partir del mes de septiembre, con una inflación que me da la sensación de que es un poco más alta. Vamos a hablar de esto con Leonardo Fabré.